Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega del Repositorio Fiscal, una charla analítica concisa y concreta sobre temas tributarios, sobre temas fiscales. Y el día de hoy vamos a abordar un tema particularmente de impacto, que es el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias realizado por organismos fiscales y organismos fiscales autónomos. Les recuerdo, soy su amigo Jesús Reynoso, analista y estratega legal. Quiero darle la bienvenida a esta nueva entrega de Repositorio. Bien, como les decía hace un momento, hoy vamos a analizar el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias de los contribuyentes, evidentemente. Para tal efecto, quiero darle la bienvenida al licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, José Antonio Guerra Caparros, quien es licenciado en Derecho, egresado de la ITAM y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, del campus Aguascalientes, en donde actualmente está cursando sus estudios del doctorado en Derecho Fiscal, donde además fuimos compañeros, también quiero decirlo, y somos compañeros en algunos otros en grupos de estudio y análisis fiscal. Fue funcionario también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presentó su servicio en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Del 2014 al 2018 fue titular de la delegación Aguascalientes de Prodecon y hasta enero del 2019 fue delegado en la delegación del estado de Coahuila. Actualmente es socio del área legal en la firma Auren Aguascalientes. Es presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Aguascalientes y vicepresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Delegación Aguascalientes, es decir, la ANEFAC en su capítulo Aguascalientes, así como es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo también Aguascalientes. Además de todo ello, ha colaborado en la publicación de diversos textos especializados en materia tributaria, publicados en libros y revistas especializados en esta materia. Bienvenido, Pepe, qué gusto y qué agradecido estoy de que nos acompañes. Gracias, Pepe. Hombre, Jesús, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias también a Tax por la invitación a este espacio. Muy interesante el espacio que poco a poco ha sido desarrollando en beneficio pues, de todos los asesores, de los contribuyentes y también de los contribuyentes. Muchas gracias, reitero, Jesús, y un saludo a tu auditorio. Gracias, Pepe. Oye, pues empezamos con este tema amable, que es el embargo precautorio de cuentas bancarias. Quisiera que abordáramos de lleno el tema. Hiciste una presentación para tal efecto. Si te parece, podemos abrir la presentación, vamos comentándola y luego, pues como te decía, nuestro programa es una charla donde vamos presentando un análisis y también aterrizando con temas concretos y concisos sobre alguna propuesta de solución o un camino a seguir en cada tema. Sí, correcto. Nada más me confirmas que se ve la presentación ya. Es correcto, ¿verdad? Sí, se ve bien, Bien. claro, yo la veo. Perfecto, pues muchas gracias de nueva cuenta, Jesús. Pues sí, preparamos aquí un material para platicar y para abordar este tipo de situación en la que se enfrentan muchos contribuyentes. Y específicamente vamos a aterrizar en una figura que es el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias. Y es bien curioso porque de repente
cuando pues tú estás con algún empresario, con tu familia, con tu vecino, con quien sea, con tus amigos, de repente se señala, ay, es que embargaron a fulano de tal. Ay, es que le embargaron las cuentas bancarias a Perengano, ¿no? Entonces, ahí lo primero que tenemos que preguntarnos, más allá del tema del embargo como tal, es derivado de qué es el embargo. Y si se le puede denominar como tal, si la figura tal vez es la correcta, el señalar esta palabra, este concepto como embargo. ¿Y esto por qué? Porque justamente, pues tenemos distintas maneras en las que la autoridad, derivado de ciertas conductas de los contribuyentes y en diversos momentos, pues pudiera ejecutar justamente este tipo de medidas, unas antes de o durante inclusive el ejercicio de facultades de comprobación, antes de la emisión de un crédito fiscal, y otras ya posterior a la emisión del crédito fiscal. Y en la que vamos a aterrizar, yo creo que Jesús, en esta ocasión, pues va a ser en la primera que tenemos en este listado, ¿no? En el aseguramiento precautorio que está establecido en el artículo 40, fracción tercera y 40A del Código Fiscal de la Federación, porque las otras figuras ya van más en el momento en que el contribuyente ya cuenta con un crédito fiscal emitido por la autoridad, en algunos casos un crédito fiscal que debe ser garantizado, es decir, un crédito fiscal exigible, y en otros casos, en un crédito fiscal que ya se considere firme y por ciertas conductas, pues puede derivarse, por ejemplo, el embargo precautorio en el procedimiento administrativo de ejecución o estas otras figuras que vemos aquí en pantalla, ¿no? Pero te digo, Jesús, pues aquí creo que el primer punto es disgregar estos conceptos y hablar específicamente de lo que toca, que es el aseguramiento precautorio de cuentas. Pepe, aquí, creo que vale la pena, una vez que ya existe esta diferenciación, que hicimos esta discriminación de los conceptos que vamos a analizar, de cuáles son parecidos y cuáles no son los que vamos a analizar, que es el embargo precautorio, sí, o el aseguramiento precautorio. Me parece importante lo que acabas de señalar. Los tres finales ya tienen una certeza jurídica, un acto administrativo que le da certeza jurídica al contribuyente de por qué está siendo embargado o porque está sufriendo una parte del procedimiento administrativo de ejecución, que es el embargo precautorio o ya embargo definitivo. Bien, ¿cómo, cómo opera en la vida cotidiana el aseguramiento? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el efecto que vemos? Y cuando llega un contribuyente o algún cliente y nos dice, iba a ser el pago de la nómina, iba a ser el pago de la tarjeta, iba a ser el pago de la colegiatura del niño y ya no pude mover el dinero porque está congelada la cuenta, ¿sí? En el mejor de los casos, pues, tengo un caso ahí que te voy a comentar al rato, que sí ya es terrible porque ya le sustrajeron el dinero sin que haya una definitividad sobre el crédito fiscal. Entonces, bueno, ese lo dejamos al final como casos más tristes, que es, así lo vemos, pero este efecto donde la persona cuenta en su imaginario, en su contabilidad, en lo que trae en su cuenta en dinero, que todavía tiene una disponibilidad, disposición de su cuenta o dinero de su cuenta y no lo puede disponer. Entonces, primero, ¿cómo te das cuenta, aparte de este efecto lamentable, ¿no? Llegas a pagar y ya no puedes pagar, ¿no? Y tú pensabas que tenías ese dinero, pero está congelado. ¿Cómo haces para obtener el origen de este congelamiento, de este aseguramiento, para saber de dónde vienen? Que es, bueno, pues lo veíamos o lo planteabas, bueno, hay una razón, pero esa es la razón ya digamos más de fondo, pero la causa inmediata, es decir, oye, por qué no puedo mover mi Sí, dinero? ¿cómo me entero, no? Sí, ¿quién me congeló? O sea, ¿dónde hay un documento donde digan, aquí se te congeló el dinero? ¿Qué pasa con esta parte, Pepe? Que creo que es el primer punto de partida, pero también uno de los más importantes, porque luego ya no sabemos cómo obtenerlo
cuando el cliente ya tiene aseguradas las cuentas, ¿no? El contribuyente en general. Sí, sí, Jesús. Fíjate que uno de los primeros puntos, como bien dices, pues es que el contribuyente básicamente se entera cuando ya le está pasando esta situación de que no puede hacer movimientos en su banca en línea o de plano en la sucursal. Ahí lo procedente es, en principio, preguntar al personal de la sucursal bancaria, específicamente, pues, probablemente con el gerente, pues, y solicitarle precisamente la información derivado de qué está congelada la cuenta bancaria, o por qué no puede hacer movimientos en su cuenta bancaria. Y fíjate que aquí surge una cuestión bien particular, porque muchos bancos hasta la fecha, y antes desde luego, te decían es que no podemos, por políticas del banco, no podemos compartir esa información, o bien la autoridad fiscal, pues la autoridad en todo caso, no sabemos si es fiscal o no, la autoridad no nos permite compartir la información. Sin embargo, a partir de la reforma fiscal que hubo para este año, diversas cuestiones que se movieron para la reforma, una de las cuestiones que se movió es que los bancos sí tienen esta obligación de proporcionar por lo menos qué autoridad fue la que ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias. A partir de eso, ya por lo menos tú como contribuyente pudieras estar pensando en, a ver, si tengo un crédito fiscal o tal vez me están ejerciendo facultades de comprobación apenas y algo está sucediendo que no puedo mover mis cuentas. Tal vez en esos momentos ya cuentas con algún asesor o no. Sin embargo, cuando no tienes algún asesor, pues desde luego acercarte con el contador, con el abogado de tu confianza, pero yo creo que uno de los puntos que tú puedes agotar son dos cuestiones. O bien, de plano, un desconocimiento a través de un juicio, que probablemente sería un camino tal vez no tan inmediato y tal vez en algunos momentos tal vez hasta innecesario empezar a plantear algún desconocimiento, sino más bien tal vez una queja en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La queja de PRODECON, pues como ya muchos sabemos, tiene esta posibilidad de requerir a la autoridad en razón de cualquier problemática que el contribuyente básicamente esté indicando que viola sus derechos. Y en ese sentido, la autoridad pues tiene 3 días, en todo caso, una vez que le notifique la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente un requerimiento, para responder este requerimiento y aportar la información. ¿Qué información estaríamos entonces teniendo en esos momentos? O bien un crédito fiscal determinado, tal vez que ya esté firme, o bien que te hagan del conocimiento en esos momentos que estás en ejercicio de facultades de comprobación y tal vez por ciertos supuestos ahora vino el aseguramiento precautorio de cuentas. Entonces, posiblemente por ahí. Bien, Pepe. Entonces, bueno, para ir viendo posibilidades al alcance de cada contribuyente, uno es, te acercas a PRODECON, pones una queja en contra de la institución bancaria que no te deja ver tus cuentas. Otra opción, como tú lo mencionas, podría ser un amparo con un desconocimiento que va a ser más difícil obtener un resultado. O un propio juicio de nulidad con desconocimiento también. Sí, un juicio de nulidad que también la Corte ha hablado de que hay que agotar primero el juicio de nulidad, ¿no? Pero el juicio de nulidad, barato son 8 meses, ¿no? Sí. Barato, sí, entonces. Sí, en lo que te lo admiten, en lo que tienes la contestación y tu cuenta bancaria bien congelada, gracias. Bien, sí, claro. La tercera opción que es la que me gustaría ver si encontramos ahorita es el contribuyente, ¿cómo puede solicitar con fundamento auténtico a la institución bancaria que le informen por escrito, además, pues necesitamos una información por escrito sobre la razón por qué está congelada la cuenta? Y no quisiera pensar que es con fundamento en el 8 constitucional, porque luego es la salida de todos los que no quieren estudiar a fondo, ¿no? Es decir, pues con base en el 8 yo le pido a todo mundo, ¿no? De entrada, las instituciones bancarias no tienen obligación porque no son servidores públicos, entonces no les aplica el 8 constitucional para responder a ciudadanos y contribuyentes. ¿Cuál es el fundamento aquí del código? Hablabas de la reforma de este año. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para solicitar esta información por escrito, que es lo que necesitamos para poder tomar una decisión
adecuada una decisión con fundamento jurídico y con causa jurídica. Sí, fíjate que no fue para este año, perdón, Jesús, fue para la reforma de 2021, en donde en el artículo 40, en su fracción cuarta, sí te señala en una parte en específico, y cuando hablamos del 40A estamos hablando del aseguramiento precautorio de cuentas. Aquí ya podremos decir, ok, y en la parte de lo del PAE y en la parte del embargo precautorio de cuentas en PAE o del embargo, ¿qué sería el embargo precautorio básicamente? Allá no dice nada, no dice nada, pero de una interpretación a la parte de las sanciones, pudiéramos pensar que sí. ¿Qué dice el 40A? En su fracción cuarta te dice que las entidades financieras no podrán negar información al contribuyente acerca de la autoridad fiscal que ordenó el aseguramiento. Únicamente se señala negar información respecto de la autoridad fiscal que ordenó el aseguramiento. No sé si digamos que en esta frase, en este texto, pues pudiéramos nosotros tal vez desprender que nos den también el oficio y todo. Yo creo que no, porque finalmente es un oficio que es notificado ya sea por la propia autoridad fiscal o por Comisión Nacional Bancaria de Valores a la entidad financiera. O sea, no es algo que forzosamente la entidad financiera tuviera que compartir al contribuyente, pero por lo menos ya te establece el Código Fiscal de la Federación esta obligatoriedad por parte de los bancos de señalar cuál fue la autoridad que ordenó el embargo. Y el artículo 84A nos indica que van a ser infracciones de las entidades financieras en relación con ciertos artículos, entre ellos el 40A y también el 151 y 156 bis, que regulan el tema del congelamiento de cuentas bancarias en PAE, que va a ser infracción el negar información a los contribuyentes sobre la autoridad que ordenó el bloqueo correspondiente. Entonces, podríamos interpretar que sí, que en cualquier escenario de un bloqueo de cuentas bancarias, derivado de un aseguramiento, derivado de embargo precautorio, derivado de lo que sea, el banco te tiene que informar qué autoridad fue la que ordenó el aseguramiento correspondiente. Y aquí me quedo, bueno, con las dos opciones que habíamos planteado, más viables, más inmediatas, si quieres plantearlo en un término de un mes tal vez. Ante el oficio o el documento que presenta naturalmente el contribuyente directamente ante la institución bancaria o financiera, tiene esta limitante donde te van a decir, bueno, viene el embargo precautorio, este congelamiento que nos ordenan de un órgano fiscal u órgano fiscal autónomo, ¿no? Como sería el IMSS o el Infonavit. Quiero pensar que aquí la diferencia de meter la queja o presentar la queja ante Prodecon es que ante Prodecon sí nos den el oficio, sí nos aporten la información de fondo, porque ahí yo sí ya le vería una razón de por qué acudir a esta instancia. ¿Es correcto, Pepe? Sí, sí, totalmente. A través de la queja, la autoridad lo que va a hacer es, o sea, vaya, la Prodecon le va a preguntar tanto a Comisión Nacional Bancaria de Valores como al banco que te congeló la cuenta, como a la propia autoridad fiscal que tú considerarías que está vinculada con este tema. Si desconoces totalmente qué autoridad está vinculada, pues bueno, a través de Comisión Nacional Bancaria de Valores o a través del banco, se podrá saber a través del informe que se rinda a la Prodecon. La Prodecon pues también te va a proporcionar toda esta información y a partir de eso pues ya sabrás cómo moverte, ¿no? Cuando vamos a Prodecon puede pasar esto. Ahora, si vamos a juicio de nulidad, también pudiéramos nosotros hacer el desconocimiento. En juicio de nulidad, con base en el 16, fracción segunda de Ley Federal de Procedimiento Contencioso, pudiéramos hacer este desconocimiento del acto y en todo caso, hasta el momento de la contestación, pues ya obtener esta información y ampliar nuestra demanda y todo lo que ya sabemos de la ley del contencioso. Pero sí es el camino más largo, sin duda alguna. A mí me parece que justamente a través de Prodecon pudiera ser más ágil este procedimiento. Y es el camino más largo el juicio porque voy a creer que nos tardamos 2 días en hacer la demanda porque nada más queremos saber, saber de dónde viene, ¿no? Cuál es el origen de este aseguramiento precautorio de las cuentas. Pero la autoridad tiene 30 días hábiles para responder. Y si en estos días hábiles se interponen las vacaciones, las de julio o las de diciembre, esos
30 días hábiles son 2 meses, así Sí. barato, ¿no? Entonces, bien, Pepe, como siguiente punto, ¿a dónde nos va llevando este camino? ¿Sí? Es decir, creo que ya vimos el aseguramiento, cómo impacta, pero luego, ¿qué tenemos en relación a todo este aseguramiento, Pepe? Sí, pues mira, básicamente ya hay que entrar en lo que es el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Y ya ha tenido distintas reformas, pero una de ellas fue a partir del año 2021 que se incorporan algunas cuestiones y se modifican algunas situaciones que justamente impactan primeramente a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Para 2021, el artículo 40 pues, nos establece cuáles son las medidas de apremio que tiene la autoridad para cuando los contribuyentes no permiten el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación. Entonces, aquí todavía no hay un crédito fiscal. Aquí estamos en las facultades de comprobación. Y adicionalmente, pues nos dice que esto puede ser dirigido a contribuyentes, responsables solidarios o bien terceros relacionados con ellos. Cuando se dio esta reforma, pues la verdad es que sí surgió mucho la duda de, oye, ¿terceros relacionados con ellos? ¿Su vecino, su mamá o quién? Porque la verdad es que es muy abierto indicar esa situación. Pues bueno, más bien es un tema de o partes relacionadas, accionistas, etcétera, ¿no? O sea, algo que desde luego entra en lógica jurídica. O, Y o siempre, sí, beneficiario controlador, Pepe, claro, ya o el para beneficiario aterrizar el controlador. tema más bello de estos días, ¿no? Exactamente, el beneficiario controlador, pues que es prácticamente cualquiera. Pero bueno. Sí. Y entonces, estos que impidan de alguna manera o por cualquier medio el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación, pero se deben de sujetar a cierto orden. Forzosamente tiene que existir el orden. Y aquí, más adelante, están señaladas unas jurisprudencias previas al año 2020, previas al año 2014, perdón, en donde no existía un orden, es decir, no se señalaba el orden, se señalaba que estas medidas de apremio podían darse y por lo tanto no existía un orden y la autoridad pues luego bloqueaba, aseguraba precautoriamente los bienes y se iba a las cuentas bancarias. Sin embargo, a partir de Reforma 2014 ya se da este orden, cambian la jurisprudencia, la jurisprudencia ahora dice que ya no viola los principios consagrados en la Constitución y pues finalmente ahora sí ya es constitucional todo este procedimiento del aseguramiento precautorio como medidas de apremio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la autoridad? Desde luego que si se trata de una visita domiciliaria, pues lo primero que tendría que hacer es solicitar el auxilio de la fuerza pública. Si estamos en una revisión de gabinete, obviamente no podría hacer eso la autoridad. Después, el siguiente paso es imponer una multa en los términos del Código Fiscal. Hay multas que van más o menos de los 17,000 hasta los 50 y tantos mil pesos. Entonces, primero te imponen o te determinan la multa menor. Ya después, si viene una segunda ocasión en donde te están requiriendo información, en donde están pretendiendo seguir con el desarrollo de las facultades e insistes en que no proporcionas información o no te apareces, entonces viene una segunda multa. Y esa segunda multa ya es un poco más gravosa, 57,000 pesos, una cuestión así más o menos. Y como tercer paso, bueno, no sino todavía como tercer paso, el practicar el aseguramiento precautorio de bienes o de la negociación del contribuyente responsable solidario y para 2021 se incorporó de terceros relacionados con ellos también, para 2021. Y dice, conforme a las reglas de carácter general que al efecto establezca el SAT, pero también de conformidad con el 40A. Esto es donde más nos interesa en estos momentos meternos en la fracción tercera del aseguramiento precautorio de bienes, porque dentro del 40A pues nos vamos a percatar del aseguramiento precautorio de cuentas bancarias específicamente. Ya como último punto, si de cualquier manera no hace caso el contribuyente en el ejercicio de facultades de comprobación, pues viene la fracción cuarta, que es solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Y esto, pues ahí dicen, ¿no? ¿Cuál es el castigo finalmente? Que son de 15 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Realmente no es tan gravoso, digamos, este último supuesto. Sin embargo, pues desde luego para los contribuyentes de a pie, para los empresarios, para las personas físicas, pues bueno, sí es importante lo que se establece en el artículo 40A. También en el 40A, pues nos dice que obviamente no se va a aplicar la fracción primera si se trata de una revisión de gabinete, desde luego. Y tampoco se aplicarán las medidas de apremio cuando los contribuyentes indiquen que están impedidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito.
esto también, pues hay que analizarlo en cada uno de los casos que tenemos, en cada una de las auditorías que también asesoramos a los contribuyentes, pues hay que en algún momento evidenciar que, oye, espérame, por un caso fortuito, por fuerza mayor, o sea, alguna cuestión derivada del ser humano mismo o de la naturaleza que no me permite, que me impide cumplir con esto que me estás pidiendo, no sería motivo de una medida de apremio que tú estés pretendiendo decretar. Entonces, no sería motivo de un impedimento en el inicio de desarrollo de facultades de comprobación. Estos es una jurisprudencia, Jesús, que nos dice esto de multa prevista en el artículo 40, fracción segunda del Código. Para considerar suficientemente fundada y motivada su aplicación, no basta que se invoque el segundo párrafo del citado precepto, sino que además es indispensable que se exponga por qué motivo se estima actualizado el caso de excepción y las razones por las que no se siguió el orden establecido. O sea, bien curioso, si te imponen la multa de la fracción segunda del artículo 40A y estás en revisión de gabinete, sería lo lógico, porque no pueden acudir a fuerza pública. ¿Para qué, no? Eso sería una tontería. Eso solamente sería en visita domiciliaria. Ah, bueno, si te imponen la multa, el hecho de haberse brincado la fracción primera, de todas maneras, la autoridad fiscal tiene que determinar en la multa, porque si no, pues bueno, la multa va a ser ilegal en todo caso, ¿no? O sea, aquí Amigo, entraríamos al 40. Si gustas, tú me dices aquí, Jesús, si tienes algún tema. fíjate que sí, Pepe, aquí tengo un tema que es precisamente obstaculizar las facultades de comprobación por parte del contribuyente, un tercero relacionado, ¿sí? Eh, que son algunos de los sujetos que operan o podrían operar esta situación, actualizar esta hipótesis jurídica. Aquí el punto es, el aseguramiento precautorio es un congelamiento de cuentas, si le podemos decir así. Sin embargo, voy al tema de, me estás revisando y no hay una determinación. Si no hay una determinación, ¿cómo hago una cuantificación que sea razonable y proporcional a la medida que me ibas a aplicar? Es decir, si es un contribuyente menor o incluso con pérdidas todo el año, o que tiene cuentas por cobrar, muchas cosas pueden suceder, ¿no? Miles de hipótesis, pero un contribuyente del cual no tienes la certeza de qué vas a encontrar, o sea, piensas, o sea, la autoridad ya tiene una apariencia de lo que va a encontrar, una idea, ¿sí? Porque además tiene controlada su información fiscal, ¿no? Es decir, pues ya lo tiene en sus cuentas. Pero si no sucede así, ¿cómo puede la autoridad válidamente, jurídicamente hablando, además no entiendo que la autoridad pueda hablar o pueda actuar en un ámbito que no sea jurídico, claro, cómo puede cuantificar en un esquema de proporcionalidad y razonabilidad el monto que va a bloquear, ¿no? Claro, desde luego que es deseable que lo haga de forma proporcional a lo que realmente tendría que bloquear o asegurar precautoriamente de la cuenta bancaria del contribuyente. Claro. Creo que desde luego, pues ahí la autoridad se va a servir con la cuchara grande, y no tanto porque apenas es un aseguramiento precautorio, no es algo que realmente ya esté tomando la autoridad, a reserva de que nos cuentes de tu caso más al rato, ¿no? Pero acá, ¿cómo se basa? ¿En qué se basa? El propio artículo 40A nos va contando cómo se basa. El artículo 40A establece justamente todo el mecanismo, la mecánica, pues, para el aseguramiento precautorio de bienes. Y dentro de sus diversas fracciones, pues bueno, va a establecer el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias. Ahorita vamos a tocar ese punto, ahorita que comparta pantalla, pero para ya adelantarme a una respuesta a lo que tú planteas de cómo lo calcula, pues es con base en los artículos 56 y 57 del Código Fiscal. Con base en estos artículos, la autoridad puede determinar de alguna manera presuntiva el monto que ella estimaría que posiblemente pudiera determinarse como crédito fiscal. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace a través de diversos aspectos, como es utilizar los propios datos de la contabilidad del contribuyente, si es que ya existe un envío de contabilidad electrónica, si es que el contribuyente ya aportó algo en la auditoría, o bien de datos inclusive obtenidos por terceros,
información obtenida por autoridades fiscales en ejercicio de facultades de comprobación de otras facultades de comprobación, DIOTS, por ejemplo, también, obviamente los FDIs emitidos por el contribuyente. Entonces, básicamente, con cierta información que ya sabemos que la autoridad pues, ya cuenta con un número importante de información de los contribuyentes, puede determinar con base en el 56 y 57, estas determinaciones presuntivas, tanto para ISR como para valor de actos o actividades. El 57 nos serviría para el tema de las retenciones, calcular más o menos cómo vienen las retenciones, pero pues ambos artículos te establecen, como te digo, pues esta posibilidad, ¿no? Y pues, no sé, aquí compartiría entonces justamente cómo viene este procedimiento del artículo 40A. Pues bueno, en principio, aquí Jesús y amigos de tu auditorio, pues bueno, se va a practicar en principio una vez agotadas estas medidas de apremio que estuvieron establecidas en las fracciones primera y segunda. Entonces, te dice que forzosamente, antes de un aseguramiento precautorio de bienes, pues fuerza pública y desde luego si no se aplica, pues no se aplica. Y las multas establecidas en la fracción segunda. Ahora, esto es siempre y cuando, o más bien no ocurra lo siguiente, o sea, se puede ir directamente la autoridad a un aseguramiento precautorio de bienes si pasa lo siguiente. Si el contribuyente no está localizable, y esto es bien importante, por eso y entre paréntesis, hablamos de esto de verificar una tesis, un criterio que ahorita lo vamos a ver, que no esté localizable en su domicilio fiscal, desocupe o abandone el mismo sin presentar el aviso. Sabemos ahí que los contribuyentes cuentan con un plazo, son 10 días, para presentar el aviso de cambio de domicilio, pero si el contribuyente desocupa el domicilio fiscal o bien no está localizable, pues puede darse directamente el aseguramiento precautorio de bienes. Después, cuando se practiquen las visitas a los contribuyentes en locales, puestos fijos o semifijos, o que estén en la vía pública y no puedan demostrar que están inscritos ante el RFC o que la mercancía que tienen no está con una legal posesión de la misma porque no comprueban que realmente es de su propiedad, pues entonces también ahí vendrá un aseguramiento precautorio de bienes. Y si iniciadas las facultades de comprobación, existe el riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden, o sea, malvendan sus bienes. Entonces, si sucede esta situación, la autoridad fiscal pues va a realizar el aseguramiento precautorio de bienes directamente sin tener que pasar por las fracciones 1 y 2 del artículo 40. Para 2021 también se agregó que cuando se detecten envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas sin marbetes y precintos, o bien que estos sean falsos, o bien que el contribuyente no debe de tenerlos porque no está en el padrón de bebidas alcohólicas, pues entonces también se dará el embargo precautorio de bienes. Y lo que les comentaba, esto de la distinción entre un contribuyente no localizado y no localizable, que fue también materia de una discusión ayer en la mañana en un grupo en donde nos encontramos también, Jesús, pues ¿qué es no estar localizable y qué es no estar localizado? Básicamente, no estar localizable es que realmente se acredite, derivado de tal vez más de una visita al domicilio fiscal del contribuyente, que ahí no puede ser encontrado la persona moral o la persona física que se está buscando. Y no por el simple hecho de que fueron al domicilio y no le gustó el domicilio fiscal a la autoridad, no le gustó que ahí no esté el representante legal, no le gustó que ahí no esté el directivo, no le gustó que ahí no estén los camiones si es una transportista. O sea, por ese tipo de situaciones, pues no debería de considerarse como no localizable. Entonces, para estos efectos, pues es muy importante también que los contribuyentes estén atentos a su domicilio fiscal, a que realmente es el domicilio fiscal, que atienda el 10 del código para no tener ahí fallas. Pepe, Sí. que no le gustó el domicilio porque no hay ganado y es una ganadera, ¿no? Como si en el domicilio de una ganadera tuviera que haber ganado, ¿no? Sí. Es decir, no es el ámbito operativo. En este caso, pensaba yo para explicarle luego a mi hijo la diferencia entre localizable y localizado. Oye, ¿a tu hijo en serio? Sí, luego me pregunta, ve lo que hago y me pregunta. Entonces, también ya tengo que pensar en lo que le voy a platicar a mi hijo o a las personas del despacho o a algún cliente. Y pienso en ejemplos coloquiales, ¿no? Bueno, si yo voy a casa de Pepe
y no le aviso y ahorita voy y toco, seguramente no vas a estar porque pues, estás en tu trabajo, ¿no? Está Pero no yo sé cuál es localizado. tu domicilio. No, ahí fue no localizado, pero en el momento. Es decir, es una razón de circunstancia temporal, pero no permanente. Y no localizable, es decir, ya perdí tu teléfono, ya perdí tu dirección, ya perdí cualquier posibilidad, cualquier medio material y cualquier medio sensible donde yo pueda llegar a notificarte, ¿no? O yo Entonces, sabía que esa era tu casa y sabía que ese era tu domicilio, pero ya ahora que te voy a buscar, ahí sí ya nadie sabe de ti. Ahora sí ya no puedes ser localizable en ese lugar. sí, entonces creo que valdría la pena considerar, ya no es localizable, es porque ya desconozco absolutamente cualquier medio para acercarme a ti, y localizado es, fui en ese momento no estabas, pero puede haber una segunda y una tercera visita de verificación de domicilio para precisamente confirmar que sí estás localizado, ¿no? Claro, 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 pues así tiene que ser. O sea, realmente ahí, por eso hay que insistir en que los contribuyentes tienen que estar muy atentos con el tema de su domicilio fiscal, de que sí empate con el 10 del código por lo menos, porque si no luego vienen ese tipo de circunstancias, ¿no? Correcto. Bien, pues continuamos. Me salté el par de jurisprudencias que habíamos comentado sobre que antes el aseguramiento precautorio se consideraba inconstitucional y a partir de 2014 ya es constitucional porque sí tiene un procedimiento, sí tiene una serie de pasos a seguir e inclusive por eso nace el artículo 40 del Código. Y lo que te comentaba hace rato, pues cómo se determina, pues a través de una provisional de los adeudos fiscales presuntos conforme a los artículos 56 y o 57 del Código Fiscal de la Federación. Esto es como otro punto, ¿no? Ahora, el tema que fue muy importante para 2021 fue que se ajustó la prelación. Es decir, en primer lugar, ahora se pone a los depósitos bancarios. Y ahorita vamos a ver cómo va escalando cada vez este problema, ¿eh? En 2020 teníamos que eran bienes inmuebles, o sea, vaya, si te aseguraban precautoriamente bienes, pues comenzaban con bienes inmuebles, cuentas por cobrar, derechos de autor, obras artísticas, dinero, metales preciosos, y hasta la F venía los depósitos bancarios. En 2021 el legislador dice, no, ¿sabes qué? Como que presionamos mucho más al contribuyente a través de sus cuentas bancarias, entonces vamos a poner en primer lugar a los depósitos bancarios. Y justamente entonces a través de esta reforma para 2021, ahora los depósitos bancarios es lo primerito que se te va a asegurar precautoriamente si te ubicas en alguna de las hipótesis del 40A fracción tercera o bien del propio artículo, perdón, del 40 fracción tercera o del 40A en los incisos que hacen la excepción al orden establecido. Y fíjate, aquí esto es el de los más fuertes y que a la fecha todavía muchos desconocen. En la reforma también para el 2021 se establece este párrafo. Cambia que cuando te sancionen en 2 o más ocasiones, en términos de la fracción segunda del 40, o sea, las multas, cuando te sancionen en 2 o más ocasiones, lo que vendrá, aparte de la segunda multa, será el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, directito. Es decir, si a mí me hacen un requerimiento de información y documentación, ya sabemos, una revisión de gabinete, me solicito prórroga, va, me conceden la prórroga. Contesto, pero no contesté todo, seguramente ahí va a venir una primer multa. O si no le gustó a la autoridad lo que contesté, viene una primer multa. Ok, ahorita vemos qué es lo que hay que hacer con esta primera multa. Eventualmente, en cualquier otro momento, que puede durar hasta 12 meses la revisión en términos generales, ¿no? Pero bueno, en esos 12 meses, si me requieren otra cuestión y viene una segunda multa, pues ahí viene, ahora sí, el aseguramiento precautorio. Aparte de que la multa es más cuantiosa, viene el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias. Entonces, ante una segunda ocasión que yo no conteste correctamente a la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación, considerará que estoy impidiendo el desarrollo de las mismas y por lo tanto se va a tomar las cuentas bancarias. Y ojo con lo que se señala hasta abajo. A partir de 2022, reforma 2022, aparte del aseguramiento precautorio de cuentas, también es la restricción del certificado digital. Entonces, si yo no te contesto en una primera ocasión, una primera multa. Pero si no te contesto en la segunda ocasión o no te pareció como te contesté autoridad en las facultades de comprobación,
Viene la segunda multa, que es más cuantiosa, el aseguramiento precautorio de cuentas y la restricción del certificado de sello digital. ¿Más ahorcado? ¿Qué opinas ahí, Jesús? Bueno, a propósito de la plática que teníamos recientemente, que ahí estuve yo exponiendo sobre la cancelación de los sellos, ¿no? O la restricción del uso de los sellos, precisamente implica que limites en el mínimo vital de la persona física o de la moral, porque también trasciende el Sí. mínimo vital para las personas morales, el ejercicio donde puedan obtener recursos, donde puedan disponer de recursos, donde le puedan pagar a sus empleados. Pero si además les impides emitir los comprobantes fiscales digitales porque les limitas el uso de los sellos, pues estás matando la Totalmente. actividad económica del contribuyente. ¿Qué significa esto? Pues que estás cometiendo dos agresiones, porque estás cometiendo una agresión directa contra el contribuyente, que esa la podemos entender de forma inmediata, pero también es una agresión contra el erario público porque limita la recaudación. Cuando una persona ya no puede emitir sus comprobantes fiscales, entonces ya no puede generar la riqueza de la cual deriva el pago de contribuciones. Entonces es como un efecto boomerang, ¿no? Sí. Y entonces creo que sí deberán reconsiderar estas dos medidas porque a final de cuentas, si limitas la actividad del contribuyente, dejas de recaudar y matas al contribuyente, ¿no? Financieramente hablando, ¿no? Claro. Pues financieramente hablando y pues de repente las personas físicas pues hasta medio de hambre, ¿eh? Porque digo, realmente estas Por el medidas mínimo que, vital. sí, también, exacto, o sea, estas medidas que ha empleado la autoridad a partir de reformas como las de 2014, del tema de bloqueo de los sellos y ahora con esto del aseguramiento precautorio de cuentas que se va directo pues a las cuentas bancarias, pues realmente estás ahorcando a los contribuyentes totalmente, ¿no? Desde luego hay contribuyentes que merecen, es más, que igual ni siquiera son contribuyentes realmente, que merecen este tipo de medidas. Desde luego podemos considerarlo prudente, razonable, constitucionalmente válido que existan este tipo de medidas para ciertos contribuyentes, pero creo